Noches, en el día de hoy les voy a presentar mis entrevistados y las diferentes conclusiones que ellos tienen acerca de los conceptos de cultura, de política y de cultura política. Buenas tardes, en el día de hoy vamos a realizar una entrevista sobre diferentes conceptos. Entonces, tenemos aquí un entrevistado, el cual nos va a responder para él qué es cultura. Buenas tardes. El concepto de cultura lo asocio directamente con algunas características o cualidades que distinguen a un grupo, a una sociedad o alguna entidad, tal que le hace de alguna manera única en tanto sus formas de comportarse y presentarse ante una sociedad. Para usted, ¿qué entiende o qué tiene por concepto de política? La política. Pues la política es una forma de mandar o gobernar, de cierta manera organizar una sociedad o algunas eventualidades, pero es de una manera más deliberada, que toma decisiones cierta parte para organizar y mandar a ciertos individuos o a ciertos objetos. Para usted, ¿qué entiende por concepto de cultura política? Si lo asocio directamente a una cuestión subjetiva, diría de aquella persona que conoce las características, las cualidades del ente o las características políticas del medio donde se desarrolla y donde relaciona. Es tener conciencia de las políticas que rigen y gobierna algún lugar determinado. ¿Y cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tu entorno? Pues de alguna manera condiciona el comportamiento de la sociedad. Esa parte de la política que te dice qué está correcto, qué reglas debemos seguir, cómo nos debemos organizar, cómo debemos comportarnos ante ciertas situaciones, ante ciertas circunstancias. Es de alguna manera que va caracterizando y va rigiendo y va dándole alguna dirección y organización a una sociedad, a un grupo de personas. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos con otro entrevistado para definir los diferentes conceptos. Para usted, ¿qué es cultura? Cultura son las diferentes costumbres que tiene determinada región, dígase, digamos, su religión, su forma de vestir, sus costumbres, todo eso define como cultura, a mi parecer. ¿Qué entiende usted por concepto político? Políticas son como las leyes que me rigen determinada región. Cuando hablamos de, digamos, leyes, sanciones, digamos, por incumplir algunos deberes, algunos derechos, eso es lo que se conoce como política. Para usted, ¿cómo define la cultura política? La cultura política son básicamente un conjunto de orientaciones y creencias, actividades o juicios que se manejan en la misma región, pero todas estas, digamos, son monitoreadas por un conjunto político. ¿Cómo cree usted que está la cultura política en su país o región? Pues podríamos decir que se encuentra, digamos, está bien, pero le podrían faltar algunas cosas, digamos, como inclusión a algunas razas, algunas, digamos, personas que tienen discapacidades u otras cosas. Siento que podemos incluirlo un poquito más, la verdad. Entonces creo que nos falta un poquitico de cultura política. Muchas gracias, joven. Ahora tenemos con nosotros un nuevo entrevistado para definir los diferentes tipos de conceptos. Para usted, ¿qué es cultura? Cultura para mí es el modo de pensar común que tiene una sociedad con el objetivo de adquirir bienes materiales o espirituales. ¿Cómo define usted el concepto de política?
Política es el conjunto de decisiones que toma una comunidad para organizar de forma adecuada su sociedad. ¿Cómo define el concepto de cultura política? Cultura política es el conjunto de decisiones de una comunidad con el objetivo de definir los parámetros para encaminar su destino. ¿Y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? La cultura política en Colombia se ha dictaminado a través del liderazgo de ciertas personas, o sea que es como una cultura patriarcal en la que se crean padrinazgos y a la vez eso ocasiona que se creen roscas en una comunidad que no permiten que todos los miembros de la comunidad participen en la política. Eso es básicamente lo que pasa en Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos con una nueva entrevistada para definir los diferentes conceptos. Para usted, ¿qué es cultura? Cultura es lo que aprendemos cada persona a través de los estudios y de la vivencia. ¿Qué entiende usted por concepto político? Político para mí es todas las leyes que rigen un país. ¿Cómo define usted el concepto de cultura política? Sería lo que aprendemos a través de las leyes y los personajes que están en la política. ¿Y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en sus entornos, ya sea la ciudad, el país o la región? Pues en estos momentos toda la cultura política está muy tergiversada, porque los políticos se volvieron corruptos. Bueno, muchísimas gracias por su entrevista. Hasta luego. Nos encontramos aquí con una nueva entrevistada para definir los conceptos de la primera actividad. Para usted, ¿qué significa el concepto de cultura? Cultura serían las diferentes características que determinan la conducta de una sociedad. ¿Cómo defines el concepto de política? El proceso por el cual un Estado toma decisiones en cuanto a las diferentes necesidades de un país. ¿Qué entiendes tú por concepto de cultura política? Características o actitudes que tiene cierta población frente a la toma de decisiones en el sistema político al que pertenece. ¿Y cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tus entornos? La cultura política en el país está marcada por la corrupción y claramente se ve malas tomas de decisiones que afectan mucho a la población más vulnerable. Bueno, muchas gracias. Conclusión que la cultura son costumbres que se adquieren a través de las vivencias o del entorno social, que la política son las leyes que lo rigen y que la cultura política son estas mismas leyes de forma organizada, que la cultura política en nuestro país, región, departamento, ciudad, se ven reflejadas muy mal porque hay mucha corrupción. Definición de los conceptos es que la cultura es una identidad, ya sea a través de una religión, un estilo de vida, una música, es lo que nos identifica culturalmente. Para mí la política, también como los demás, pienso que son las leyes que nos rigen. Esto viene a través de los años porque alguien quiso ver un país, una nación, una región de una forma organizada. Ahí vendríamos también a hablar de la cultura política, que para mí es esa organización social que se vino dando a través de los años. La cultura política en nuestro país también opino que está muy mal. La gente es demasiado corrupta, se deja influenciar muy fácil por el dinero. Entonces, esas son mis percepciones acerca de los diferentes conceptos.
Espero les haya gustado y que me quede bien. Espero sus opiniones. Muchas gracias. Hasta luego.